David y Abigail. En este pasaje vamos a encontrar unas tremendas lecciones de lo que abunda actualmente, desgraciadamente, en muchos matrimonios. Hay muchos matrimonios que en este momento nos están escuchando que se llevaron a cabo de una forma equivocada. Muchos matrimonios donde mujeres, no necesariamente bellas, pero mujeres inteligentes, sabias, buenas, sensibles, que aman al Señor, se casaron con verdaderos patanes, así se podría decir, con verdaderos cánceres, tumores, es otra palabra apropiada, con hombres crueles, egoístas, mentirosos, misógenos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, es el cuadro de esta mujer llamada Abigail, que se casa con este hombre llamado Nabal. La palabra Nabal significa insensato, significa tonto, rudo, cruel, etcétera, etcétera. Y vemos cómo esta mujer pues ya no se podía divorciar. Pero ella, mientras estuvo casada con este hombre, como lo vamos a ver, pues estuvo sometida a él hasta que este hombre violó la palabra de Dios. Hasta que Nabal quiso hacer algo que iba en contra de su propia familia y puso en riesgo Nabal la seguridad de su esposa, de su matrimonio y de sus hijos. Y ahí es cuando una mujer debe decir, ¿sabes una cosa? Aquí te marco el alto y aquí ya no me sujeto. Y vemos nosotros que esta mujer estaba tan entregada y tan consagrada a Dios que Dios la usa para que David hubiera derramado sangre y hubiera David llevado una culpa y el remordimiento durante muchos años. David se encontraba, como recordamos, en un desierto esperando a que algunos rancheros y terratenientes de los alrededores le proveyeran comida y le proveyeran provisiones para él y sus 600 hombres. Andaba a salto de mata siendo perseguido por el rey Saúl. Y llegó un momento en que David escuchó que había un hombre llamado Nabal. Este hombre era un rico hacendado y ganadero. Dice la Biblia, en el versículo 2, había un hombre que tenía su hacienda en Carmel y era muy rico y tenía 3,000 ovejas, 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel y aquel varón se llamaba Nabal. Su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro. Esta palabra duro en el hebreo es cruel, de malas obras, y era del linaje de Caleb. Entonces David escucha que este hacendado tenía 3,000 cabras y miles de ovejas, etcétera, etcétera, y le manda una delegación de 10 de sus jóvenes, soldados. Los jóvenes llegan con Nabal y le dicen, oye, fíjate que nuestro amo David requiere que por favor le mandes provisiones. Pero queremos recordarte, le dijeron los jóvenes a Nabal, de que nosotros somos los que hemos cuidado a tus pastores de que los filisteos y los grupos nómadas, tribus nómadas que andaban asaltando bandas, robando y despojando a la gente, nosotros hemos cuidado a tus pastores, por lo cual tus pastores se han sentido seguros. Y si tú tienes alguna duda, le preguntaron los soldados de David a Nabal, ve y pregúntales a tus pastores que los hemos favorecido. Vemos pues que este encuentro que tienen los pastores de Nabal con los soldados de David era un testimonio muy fuerte de que David verdaderamente no era un bandolero. Aun cuando vamos a ver que se había corrido por ahí la fama de que él era un fugitivo del rey. Pero él estaba demostrando en el campo que él estaba con el pueblo, protegiendo al pueblo, se convirtió en una especie como de Robin Hood. Pero antes, en el versículo 1, se nos introduce que fue en este tiempo precisamente cuando muere Samuel. Y se juntó todo Israel para llorarlo, lo sepultaron en su casa en Ramá, y se levanta David y se va al desierto de Param. Samuel, como recordamos, fue un gran líder y además uno de los más grandes profetas, pioneros de la nación de Israel. Por esta razón todo Israel se juntó, todos pusieron a llorar
a lamentar su muerte, y todos los principales príncipes de Israel y los líderes de las tribus asistieron a su funeral. Fue enterrado en su casa de él privada en Ramá. Y esto es un contraste tremendo con 1 Samuel 15:12, donde Saúl se manda a hacer una estatua. Y aquí vemos nosotros que Samuel ni siquiera se le hace una exequia con una estatua, ni tampoco se manda un obituario por todos los periódicos como lo era Saúl. Saúl hacía cualquier cosa y quería que todo el mundo lo reconociera, al grado, repito, que quería dejar un memorial con una estatua suya. Al recibir este reporte acerca de la muerte de Samuel, David se retira al desierto, probablemente para llorarlo también. Y David se encontraba en un conflicto espiritual otra vez. Y ahora que se había muerto Samuel, que había sido su mentor, que había sido casi su pastor, su consejero, ahora ¿qué iba a hacer David? ¿A quién le iba a pedir consejo? ¿Quién iba a aconsejarlo? ¿Quién le iba a dar dirección? Esta muerte de Samuel fue una repercusión tremenda en toda la tierra de Israel. Sin embargo, David continúa tratando de ser responsable por sus 600 hombres, sus 600 soldados, de los cuales él tenía que responder. Cuando los muchachos que mandó David se encuentran con Nabal, dice la Biblia en el versículo 8 que le dijeron a Nabal: pregúntale a tus criados, ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día y te rogamos que nos des lo que tengas a tu mano, a tus siervos y a tu hijo David. Nabal, repito, era un hombre riquísimo, 3,000 ovejas, 1,000 cabras. Estaba casado con una mujer inteligente, bella, sensible y valerosa, llamada Abigail. Pero este hombre era un hombre duro y de malas obras. ¿Cuántos matrimonios y cuántos varones que me escuchan también por la televisión están atravesando esto? Tienen una esposa buena, que es buena madre de sus hijos, te es fiel, tienes tu buena casa, tienes pues más o menos una buena posición, y sin embargo no has podido reconocer la gracia, la misericordia de lo que Dios te ha dado, el valor tan infinito de tener una mujer buena a tu lado. Ya con que te sea fiel, dale gracias a Dios. Y sin embargo estos hombres crueles, duros, insensatos, misógenos, tienen forzosamente que tratar mal a la mujer. Creen que se merecen tener esa mujer, y al mismo tiempo son borrachos, parranderos y jugadores. Son crueles, son avariciosos, son orgullosos, porque creen que su dinero y la posición que tienen les da la autoridad para poder tener pues otra amante, y en cualquier momento puedo cambiar de familia, etcétera, etcétera, cuando no se dan cuenta que lo que tienen es porque Dios se los ha dado. Y que en cualquier momento, como lo vamos a ver en la vida de Nabal, en cualquier momento así, Dios puede quitarte la vida. Dios puede deshacer como polilla lo más precioso que tú tengas. Dios puede de la noche a la mañana dejarte totalmente en la vil bancarrota, o de la noche a la mañana quitarte la salud. Cuando Nabal se enfrenta a estos jóvenes que le estaban pidiendo víveres para el ejército pequeño de David, dice el versículo 9 que cuando llegaron los jóvenes enviados por David, le dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar ahora yo, y vean ustedes el énfasis en su interés, en su egocentrismo y en sus propios intereses. He de tomar ahora yo mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores. 3 veces todo se lo atribuye a él. En lugar de decir, he de tomar ahora yo nuestro pan, porque no solamente era de él, ¿verdad? La esposa también forma parte. ¿Y cuántos hombres tienen el mismo vocabulario? Es que es mi coche, es mi casa, es mi dinero. Espérame tantito, cuando tú te casaste, tu esposa y tú fueron y son una sola carne delante de Dios.
Yo recuerdo hace mucho tiempo que un abogado me decía: oye, Armando, ¿tú qué le recomiendas a tus ovejas cuando se casan? ¿Bajo qué contrato? ¿Separación de bienes o bienes mancomunados? Yo les dije: bíblicamente toda pareja se tiene que casar con bienes mancomunados. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un pacto delante de Dios, donde ya lo mío no va a ser mío, sino que va a ser de ella, y lo de ella va a ser mío. Pero desgraciadamente hay tantos matrimonios que se casan tan egoístamente y tan inmaduros, ¿verdad? Que a los 2 o 3 años comienzan los conflictos tremendos y descubres que a lo mejor hasta te quitó la casa y te quitó todo y te deja totalmente abandonada el hombre al quien tú le habías entregado totalmente todo lo que tú eras. Desgraciadamente ahora casi el 95% de los matrimonios en su contrato matrimonial dice separación de bienes. ¿Por qué? Unos dicen que por conveniencia, que porque si te embargan a ti, pues ya no embargan a tu esposa. Bueno, hay tantas excusas y tantos razonamientos que se usan para casarse bajo este contrato civil. Sin embargo, vuelvo a repetir, no es así como Dios lo anhela ni como Dios lo desea. Ahora, si yo he hecho dinero, el dinero, gracias a Dios por la esposa que tengo, por la seguridad que me ha dado, por el apoyo que me ha dado, y no es mi dinero, no es mi cuenta bancaria, no es mi coche, no son mis propiedades, es algo que nos pertenece a los dos y además a nuestros hijos también. Esto es la familia vista desde la perspectiva divina. Pero Nabal, repito, era un hombre que representaba a este tipo de personas. Entonces los jóvenes, dice el versículo 12, que había enviado David, se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje, mientras vivía escondido en el desierto de Maón. Las circunstancias juntaron a David con esta familia. David manda a sus hombres: por favor, tú eres rico, eres hacendado, danos algo de comer. Y creo que de alguna forma lo merecemos, porque te hemos cuidado a tus pastores, los hemos protegido contra los bandoleros. Entonces, si tienes tanto dinero, ¿qué tanto es que compartas y que nos des pues 30 chivitos y unas 20 ovejas y que nos mandes algunos panes, etcétera, etcétera? Pero Nabal no pertenecía a esta clase de individuos. Era un hombre, repito, sumamente egoísta. David les manda el mensaje: salúdenlo en el nombre mío y que haya paz para su familia. Hemos protegido a tus pastores. Te pedimos que esta delegación halle gracia ante tus ojos y proporciónanos los víveres necesarios para poder seguir sobreviviendo en el desierto. Con un espíritu amargado, con un espíritu déspota, Nabal le niega totalmente su ayuda a David. Lo desprecia lo que David le mandó decir, lo insulta, se burla de sus mensajeros a quienes David había enviado, y además acusa a David de ser un don nadie. ¿Quién es ese hombre? Hay muchos fugitivos que el rey está buscando. Más que un fugitivo, lo acusa de ser un rebelde al rey. Nabal estaba demostrando con esta actitud un espíritu frío, ambicioso, al preguntar: ¿por qué tengo yo que compartir mi pan con los demás? ¿Por qué le tengo que dar al pastor esto? ¿Por qué le tengo que dar a estas personas esto? ¿Por qué tengo que mandar ahorita que el huracán tumbó ahí en Veracruz una aportación y dar la mitad de nuestra alacena? ¿Por qué tengo que desprenderme de algo para dárselo a los demás? Cuídate de tener ese espíritu. Veamos rápidamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, la advertencia que Dios, precisamente por conocer nuestro corazón, le hizo a la nación de Israel. En Deuteronomio capítulo 8, dice la Biblia en el versículo 11 en adelante, alertándolos para que no cayeran en esta trampa: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites,
y se aumenten tus coches y tus motos y tus joyas y tu cuenta bancaria y tus CETES y tus petrobonos, etcétera, etcétera, y se enorgullezca tu corazón. ¿Cuál es el peligro de la prosperidad? ¿Cuál es el peligro de que nos comience a ir bien en la vida? ¿Cuál es que llega el momento en que creemos que nos lo merecemos, que nosotros nos lo hemos ganado, que nosotros, el sudor de mi frente me ha dado todas esas cosas, y en lugar de que al entrarme bienes, al entrarme dinero, yo sea cada vez más desprendido, diciéndole: Padre, tú me diste, yo te doy, y lo que te doy es de lo mucho que tú me has dado. Al contrario, comienzo a cerrar mi círculo y comienzo así, ¿verdad?, a juntar todo. Aquí nadie entra, nadie me agarra, ni un collarcito se me cae, ni una esclava, ni una moneda de oro, mis dólares, todo es mío. Y comienzo a hacer esto, y en ese momento, sin que yo me doy cuenta, comienzo a autodestruirme. Comienzo a pudrirme interiormente. Algo comienza a envenenar mi alma, que comienzo a convertirme en una persona avariciosa, porque no he aprendido a compartir, ni a dar, ni a ser generoso. Y esa avaricia, escúchenme, esa avaricia hace y convierte a la gente amargada. No hay una sola persona que tú conozcas avariciosa o codiciosa que no sea al mismo tiempo una persona amargada. ¿Y por qué se amarga? Precisamente porque es la generosidad la que hace que tengamos un corazón alegre. No sea que se enorgullezca tu corazón y te olvides. Versículo 14, que te sacó de la tierra de Egipto, que te hizo caminar, etcétera, etcétera. Versículo 17, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ahí está el orgullo. Ahí está la soberbia de creer que nosotros somos los que hicimos. Muy bien, fue tu esfuerzo. ¿Y quién crees que te dio la salud? Mis relaciones públicas. ¿Y quién crees que te puso a los socios y a las personas para que comenzara a prosperar tu negocio? Fue Dios. ¿Y quién crees que te dio la inteligencia para hacer dinero? Fue Dios. Pero no, el ser humano se centra en sí mismo. No es mi inteligencia, es mi fuerza, yo he hecho todo. Tú no tienes aquí absolutamente vela en el entierro, Señor. Quítate de mi vida. Y dice el versículo 18: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Cuánta gente que ha hecho dinero actualmente dice: bueno, es que fui a Harvard, y es que estudié un título universitario y soy muy inteligente? ¿Y quién te puso en la familia en la que naciste para que te pudieras educar de una forma tan elevada? ¿Cuántas personas nacen de familias que no tienen ni para mandarlos a una escuela de gobierno? ¿Tienen ellos la culpa? De ninguna manera. Dice la Biblia: al pobre y al rico los creó Dios, y ellos se encuentran. Así que si tú naciste en una familia con capacidades para que pudieras estudiar y pudieras relacionarte y conocer a gente muy importante en la escuela, en la universidad, y ahora tener negocios por tus relaciones, ¿quién crees que te puso en esa familia? ¿Quién te dio esa inteligencia? ¿Quién te dio esas relaciones? ¿Quién te puso esa? Fue Dios. Dice el Salmo 103: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. En el momento que comenzamos a quitar nuestros ojos de Dios y ponerlos en nosotros, nos comenzamos a olvidar de Dios. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores y de misericordias. Alma mía, háblate a ti mismo y recuérdate: no, Dios, no me quiero olvidar de ti. En este momento yo estoy en una situación peligrosa. He aumentado mis bienes, mis riquezas, tengo mejor posición, tengo más autoridad en el gobierno, tengo más autoridad con esta fábrica que ahora me hago de comprar. Mi tienda está creciendo. Oh Dios, alma mía, no te olvides que es Dios el que me da todo. Padre Santo, aquí está. Y comienza a darle a Dios, porque es la única forma de librarnos de la avaricia y del egoísmo. ¿Sabían ustedes que en esto radica la sabiduría de Dios?
cuando nos pide el famoso diezmo, que desde luego bajo el nuevo pacto ya no es diezmo, ¿verdad? Ya es cada quien como propuso en su corazón. Si en el Antiguo Testamento fue el diezmo, ahora hay que dar mucho, mucho más. Pero Dios no necesita que yo venga y le diga: Señor, aquí está para tu obra. Él es el dueño del cielo y la tierra, el oro y la plata. Él lo hace para que yo sea librado de la avaricia. Porque el momento en que se convierte en un hábito en mi vida de darle a Dios y de compartir con Dios y compartir a su obra, sin que me dé cuenta, me estoy librando de una atadura, de una esclavitud, que es el amor al dinero. Y el amor al dinero, lo vamos a ver más adelante, es la raíz de todos los males, por la cual fueron traspasados de muchos dolores millones de seres humanos, principalmente muchos que se decían cristianos. Acuérdate que es Dios el que te da el poder para hacer las riquezas. Regresamos a Samuel. Y esta es la razón, ¿verdad?, por la cual, por causa de sus muchas riquezas y la protección que David le había provisto, era para que Nabal le hubiera compartido y le hubiera provisto de todo lo que necesitaba. Pero la respuesta que le manda Nabal a David manifestaba, insisto, un corazón egoísta, avaricioso, orgulloso. Cristo dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por naturaleza, mi jarrón chino, cuidado con jarrón para mi jarrón chino. Niños, que se cae el jarrón chino y a la hermana le da un síncope cardíaco, porque tenía todo ahí. Le chocaron su carro al hermano y se puso el hermano iracundo con su esposa: miren nada más lo que te hicieron a mi carro, y esto y el otro. El carro le va a salir 2-3 mil pesos, pero nunca te dices: padre, gracias que mi esposa está viva. No, hombre, es lo que menos te importa. Mi coche. Llega la señora, de verdad: oye, hermano pastor, fíjese que anoche le chocó el carro a mi esposo. ¿Y cuál fue la primera reacción del esposo? Salir a ver el carro. ¿Y a usted no le preguntó cómo le fue? ¿Te lastimaste, mi amorcito? ¿Eso te le pasa a ti, le pasa a cualquiera? No, para nada. Lo que le interesa es su carro. Y de la abundancia de las palabras habla el corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. La forma como nosotros reaccionamos a diferentes circunstancias indica cuánto estamos nosotros enfocados en las cosas materiales. Y cuando nosotros estamos enfocados en el reino de Dios, cualquier cosa que te pase en las cosas materiales, cualquier pérdida material que tú sufras, no te va a afectar, porque tu corazón no está aquí abajo en los bienes materiales, sino en los bienes y en las riquezas del cielo, donde el orín y la polilla no corrompen. Y es la manera de vivir en paz aquí abajo, porque aquí abajo vamos continuamente todos a estar perdiendo, o que tu jarrón chino, tu carro te lo chocaron, o esto, o pérdida de trabajo, bajas de los petrobonos, bajas del dólar. Estamos sujetos a un mundo cambiante, donde nuestros ojos, si hemos resucitado, los tenemos que poner arriba, donde se encuentra Cristo resucitado y sentado a la diestra de Dios en las alturas. Y poco a poco tenemos que ir comenzando a desprendernos de ese amor, de aferrarnos a las cosas materiales, porque van y vuelan las cosas materiales. Hoy tienes, mañana no tienes. Hoy estás arriba, mañana estás abajo. Hoy estás abajo, mañana, si Dios quiere, Él te exalta y Dios humilla. De Dios viene el poder y de Dios viene el levantarnos y el aplastarnos. Su actitud egoísta y mala haría que Nabal precipitara el juicio contra Dios. Solo Dios sabe, amados santos, cuando una persona ha llegado a la línea del no arrepentimiento. Solo Dios sabe cuando una persona ha llegado a ser tan codiciosa y tan avariciosa y tan cruel con sus semejantes, que ya no hay oportunidad para que esa persona regrese, ni se arrepienta, ni cambie su corazón. Solo Dios sabe esto. Bueno, después de todos estos insultos, la reacción de David fue de enojo. Movilizó a 400 hombres con sus espadas para ir en contra de la hacienda de Nabal y matarlo a Nabal y a toda la familia. Y mientras estos eventos estaban llevándose a cabo, donde llega la delegación con David, fíjate, David, que dijo Nabal que tenías cara de huevo y que no valías para nada,
y que tú a la hora que quieras, que como quieras y a donde quieras, etcétera, etcétera. Y David está enojado, sacando la espada. Mientras esto se lleva a cabo aquí en esta escena, por otro lado, uno de los criados que tenía ahí Nabal, vamos a ver que la mayor parte de los criados estaban a favor de Abigail, su esposa. Van con Abigail corriendo y le dicen: ama, ¿qué cree usted? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Fíjese que usted que David mandó un grupo de hombres, un destacamento de soldados, a pedirle a su esposo estos víveres, y su esposo lo negó y los mandó totalmente a todos a freír patatas, y dijo que no les iba a dar absolutamente nada, y ahora estamos temerosos porque sabemos que lo que él ha hecho ha sido una muy mala acción. Dice el versículo 14: uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: David envió mensajeros del desierto que saludaran a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche. Todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Es importante que apunten ustedes la palabra perverso en el hebreo, porque significa hijo de Belial. La palabra perverso que se tradujo al castellano en el hebreo es Belial, que significa Satanás. O sea, este hombre los traía a todos. Era un hombre totalmente endemoniado. Una persona no puede ser egoísta, amargado, orgulloso, avaricioso, sin que haya abierto la puerta a su vida para una invasión demoníaca. Y esta es la razón por la cual estas personas viven tan a disgusto consigo mismas, son tan irritables fácilmente, cualquier cosa les molesta, son muy difíciles de que perdonen, son crueles, son codiciosas. A su esposa la sobejan, la tratan mal, como si fuera una sirvienta. Todo mundo, para este tipo de personas, todo mundo tiene que servirlos a ellos, porque ellos son el papucho de papuchos de los papuchos de papucho, de Papuchulandia. Además, estos muchachos le dicen, o sea, los sirvientes a Abigail: ¿sabes qué, Abigail? Ya, por favor, haz algo y trata de poder detener esta masacre que se avecina contra nosotros. Entonces esta mujer inteligente, sabia, valerosa, no contestó y dijo: tengo que estar sujeta a mi esposo. Y la hermana me dijo, mi comadre, que sometiera y que me aguantara las trompadas que mi esposo me está dando. Y estos son los malos consejos, porque mucha gente no ha entendido qué significa estar sujeto, ni hasta dónde una mujer debe tolerar a su marido. Y claro que la Biblia lo dice claramente, ¿verdad? Que ninguna mujer se separe de su marido más que si hay adulterio o si hay abandono de hogar. Pero dice la Biblia que si alguna mujer es sobejada por su marido y atacada por su marido, y cuando tiene una actitud de esta índole, ¿verdad?, esta mujer puede separarse del marido físicamente y temporalmente. O sea, si una esposa ahorita me dice: Armando, como usted es mi pastor, mi esposo me golpea, tengo hermanas, si puede irse a casa de su mamá, a casa de su cuñada, o se puede ir a Monterrey 3 meses, 4 meses, hágalo para que él se dé cuenta y pueda apreciar lo mucho que usted vale. Pero usted no se puede divorciar. Es una separación temporal física. Y si pasan los 6 meses, si pasan los años y él sigue igual, lo más seguro es que él va a acabar cometiendo adulterio. Y Dios interviene, porque cuando una mujer está casada con este tipo de tumores, entonces no hay más que de 2 cosas: o Dios se lo lleva a él, o Dios se lo quita. Y él se va y vuela y se casa, ¿verdad?, ya con una urraca por ahí, con una chachalaca igual que él. Entonces esta mujer, Abigail, regresa y toma, dice el versículo 18, 200 panes
Fíjense ustedes nada más lo que una mujer pudo haber hecho y lo que pudo haber hecho su marido. Pero lo que no hizo su marido lo hizo ella: 2 cueros de vino, 5 ovejas bien cocinaditas, con ajito, cebollita y toda la cosa, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Todo esto es la alimentación de la nutriología del siglo XXI. Los higos es lo máximo que puedas tú tomar para el estómago. Las uvas pasas son buenísimas también. Las ovejas es la mejor carne más limpia que puede existir. El grano tostado, ¿verdad?, es pan integral, y el vino, ¿verdad?, que lo recomiendan, una copa de vino diaria para evitar los problemas cardiovasculares. Así que no solamente tenía sabiduría Abigail, sino que era increíble que con este conocimiento del alimento que le estaba dando David, su esposo era barrigón, panzón, y además, como lo vamos a ver, borracho. O sea, él no quería nada. Él le decía: me traes hoy en la noche mis donas Bimbo, y quiero para desayunar conchas de la tía Rosa. Y montando en un asno, bueno, versículo 19, manda a sus criados y le dice: adelántense ustedes y yo los sigo después. O sea, también cuánta sabiduría hay aquí en Abigail. Traten de ir primero para que veamos la reacción de David al verlos a ustedes con estas provisiones, y yo voy inmediatamente detrás de ustedes. O sea, David no sabía ni siquiera, cuando vio a esa mujer, quién era, si era la esposa de Nabal o nada. Parecía una de las más doncellas, porque como vamos a ver, era una mujer extremadamente humilde. Además de ser bellísima, porque dice la Biblia que era una mujer muy guapa, era muy bonita físicamente, era inteligente, era valerosa, sumisa a su esposo, y vemos que también era profundamente humilde, como lo vamos a ver a continuación. Entonces ella, dice el versículo 20, se montó en un asno, descendió por una parte secreta, y entonces se encuentra cara a cara con David. Acercándose David a sus hombres, ella sabía perfectamente bien que se iba a enfrentar con un hombre enojado, con un hombre furioso, tratando de vengar esa ofrenda. David venía en su caballo. ¿Cómo puede haber gente así después de que les hacemos un favor, después de que le cuidamos sus ovejas, después de que protegemos su rancho? ¿Cómo puede haber hombres con esta calidad de corazón? Me imagino que todas estas cosas David las venía pensando. Y así era David. Estaba tan enojado, ¿verdad?, en contra de la conducta de Nabal, de haberle pagado mal por bien, que tan pronto como se encuentra con esta mujer en el camino, hagan en cuenta que se le apareció a David un ángel. Porque en el momento que se encuentra con Abigail, dice el versículo 23, cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y noten ustedes, no se fue en un caballo, como le correspondía a una mujer de su categoría y de su clase social. Los asnos eran para los humildes, los esclavos, los sirvientes. Y como el Señor Jesucristo también, se acuerdan que entró montado en un asno, en un burrito, al llegar a Jerusalén, cuando los grandes conquistadores usaban siempre caballos blancos, briosos y árabes, etcétera, etcétera. Pero esta mujer era tan humilde que no quiere llegar así emperifollada y como árbol de Navidad, así toda con sus aretes y pintarrajeada y con el ombligo de fuera, David, 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 etcétera, etcétera. Nada de eso, ¿verdad? Como las muchas mujeres modernas, sino que ella llega en un asno para causar un impacto de que no soy superior a ti. Ella era riquísima, esposa del mejor de los hacendados, y podía haber humillado a David y, repito, llegar con todo un séquito ahí, pero ella se monta en un burrito, manda a los sirvientes enfrente, se baja del asno y se postra sobre su rostro. ¿Se imaginan ustedes una mujer de la alta sociedad, de las descendientes de los Richelieu, humillarse de esta forma, inclinándose, caer enfrente de David? Que me imagino que andaba David, no traía ni uniforme de soldado, todos eran un séquito, ¿verdad?, los que le seguían de pobres fugitivos. No tenían ni siquiera buena ropa ni buenos caballos. Y enfrente de todos ellos, esta mujer se humilla y se inclina hacia la tierra y se echa a sus pies y le dice: Señor mío. ¡Qué barbaridad!
sobre mí sea el pecado. Te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. O sea, ella era tan sabia que no podía acercarse a David de otra manera. Sabía que se iba a enfrentar con un hombre, un guerrero con 600 hombres, que lo perseguía el rey Saúl, que era muy poderoso, que había vencido a Goliat. Toda la fama, acuérdense que todo Israel conocía a David. Entonces ella sabía exactamente la forma como debía acercarse y tenía desde el primer encuentro. Dicen que la primera impresión es la más importante, ¿verdad? Así dicen en las relaciones públicas. La primera impresión que tú causes es la más importante para la gente. Entonces ella tenía que inmediatamente, que al encontrarse con David, causarle una impresión no negativa, sino al contrario, mandar primero la comida. Todo lo que David comenzó a ver, las ovejas, olía rico a cabrito al horno, barbacoa de Veracruz y machaca de Monterrey, y el vino y todo, y pobres muertos de hambre, ya todo el ejército de David. Y además llega ella y se hinca sobre sus pies y le dice, en primer lugar: David, yo te ruego que me escuches. Lo primero que le pide a ella: te lo suplico, escúchame. Ante esa actitud de humillación, ¿quién no iba a escuchar a nadie? Qué importante es la forma como nos acercamos para que podamos nosotros ser escuchados. Dice el versículo 25: no haga caso ahora mi señor de ese hombre Belial. Otra vez se traduce perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. La palabra insensatez es Nebala. O sea, en el hebreo dice: él se llama Nabal y la Nabala está con él. O sea, él es un hombre necio, insensato, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Lo primero que le dice es: cuando enviaste tu delegación, David, yo no estaba escuchando ni me enteré de nada hasta después que uno de los criados míos me vino a contar lo que ha sucedido. O sea, yo no tengo vela en el entierro, quiero que sepas, pero quiero decirte que ese pecado de mi esposo yo lo cargo sobre mi vida. ¿Por qué? Porque ella sabía lo que significa el pacto de un matrimonio. Cómo los pecados de un hombre afectan a su esposa, y los pecados de la esposa afectan a los padres, al esposo, y los pecados de los dos afectan a nuestros hijos. En cuanto estamos mal en el matrimonio, nuestros hijos son los que llevan todo el problema, porque se van los demonios contra sus vidas. Donde lo dice en 1 Corintios 7, los hijos son santificados, o sea, son puestos aparte, son cubiertos con la sangre de Cristo, son protegidos por los ángeles de Dios, mientras en su casa haya santidad. Y estamos hablando de los niños menores de edad, desde luego. Ya cuando tienen 18 años, ya cada quien agarra su camino, y ya como se porte, ya no es nuestro problema. Pero los chiquitos, ¿verdad?, están cubiertos bajo la santidad de sus padres. Tú metes a tu casa una película pornográfica y atacan los demonios a tus hijos chiquitos. Y comienzan a tratar de causarles trastornos mentales, pesadillas en la noche, alteraciones, problemas en la escuela, etcétera, etcétera, porque algo está fuera del orden en tu hogar. Y dice el versículo 26: ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido. O sea, ella se reconoce que es simplemente un instrumento de Dios para impedir que David derrame sangre y tome la venganza en su propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos. Y aquí comienza Abigail a profetizarle a David. Miren lo que le dice, versículo 27: ahora este presente, o sea, los regalos que tu sierva ha traído, se ha dado a los hombres que siguen a mi señor. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, porque Jehová de cierto hará casa estable a mi señor. ¿Ustedes creen que estaba blofeando? Abigail, sin que lo supiera ella, estaba hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Aquí nos damos cuenta que cuando una mujer vive una vida de santidad, una vida de respeto, una vida de pudor, una vida moral, etcétera, etcétera, cuando se presenta una oportunidad como se le presentó a la reina Esther. Esther estuvo preparándose y dice: tal vez para esta hora
el conflicto que surgió en el reino persa era el momento en que la reina Esther iba a ser usada por Dios para actuar. Y para esta hora he nacido, dice Esther. Esta es mi misión por la cual yo nací. Esta es la razón por la cual Dios me trajo al mundo, para que en este momento yo sea un instrumento ante el rey y salvar a mi pueblo Israel. Y todos nosotros tenemos una misión y tenemos un momento en que nos vamos a enfrentar para la razón por la cual nacimos. Y si tú te enfrentas a ese momento en el que Dios quiere que tú estés preparado y no estás preparado, no estás listo para poder hablar, decir, apelar con la sabiduría de Dios, perdemos la oportunidad de nuestra vida. Y Abigail había sido preparada, ya no sabía, a lo mejor ella pensó, con este viejo panzón borracho, parrandero, jugador, ¿quién me lo va a quitar? Siempre voy a tener que estar atada con este gorila, con este tumor, etcétera, etcétera. No, ella no se amargó, él no le quitó a ella su santidad, él no le quitó a ella su visión de Dios. Ella seguía alimentándose con la Torah, conociendo al Señor, teniendo comunión con Dios, y llega la oportunidad de ella para que Dios la use como un instrumento, y ella aprovecha esta oportunidad y Dios la bendice grandemente, como lo vamos a ver al final cuando se la manda a David. ¿Arroz? Dice el versículo 28, y le dice a Abigail: te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Otra vez se echa la culpa a ella. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Ella había escuchado ya las victorias, la forma como David había sido perseguido. Todo se conocía, pues era una tierra, como dicen, pueblo chico, infierno grande. Todo el mundo sabía lo que todo el mundo hacía, y pues David sabía perfectamente bien sus hombres y todo. Y ella en la sabiduría espiritual, en el discernimiento que Abigail tenía del Espíritu Santo, Dios le dijo que en ese momento, como es la profecía, hablar cosas que a lo mejor tal vez ella, después de decirle todo esto a David, se sorprendió lo que le estaba diciendo, pero le estaba profetizando a David: tu casa será estable, o sea, tú vas a reinar. Dios ha peleado tus batallas. Todo el mundo sabía cuántas veces había escapado David de todo el ejército del rey Saúl. Y versículo 29, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Wow. David, ante este discurso, ante este sermón, ante esta predicación, se ha de haber quedado y ha de haber dicho: qué mujer, bella, humilde, inteligente, casada con ese cara de caimán de los lagos de Fort Lauderdale, Florida. Qué coraje le haber dado y qué angustia ha de haber tenido de saber, ¿verdad?, que esa mujer, esa flor, estaba viviendo en medio del chapopote. Y cuando David escuchó todas estas cosas, ¿verdad?, le dijo: bendito sea el nombre de Israel, versículo 32, que te envió, y la comienza a bendecir, etcétera, etcétera. Y le dice David: ¿sabes qué, Abigail? Por lo que tú reconozco que ahora sí tú has sido enviada por Dios, has sido un instrumento por Dios. Agarró David su espada, la enfundó y se regresó con todos sus hombres y con toda la comida, y se fue otra vez al desierto. Pero mientras David se retiraba y detenía esta masacre, usada Abigail por Dios para impedir que David manchara sus manos con la sangre de alguien que ni valía la pena siquiera matarlo, entonces ella regresa a su casa, y miren a ustedes a quién se encuentra. Dice el versículo 36, Abigail regresa o vuelve a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, y ella
O sea, era un tipo tan desfachatado y no hay calificativos para poder ya dárselos a Nabal, tan cínico, ¿verdad?, que con su esposa o sin su esposa hacía fiestas. Y si no estaba ella, pues segurísimo, ¿verdad?, que tenía 3 o 4 ahí que lo divirtieran. No necesitaba a su esposa para hacer una fiesta. Estaba el corazón de Nabal con una de centenario junto con él, completamente ebrio, borracho, así se lo encuentra. Mientras está la pobre mujer salvando su pellejo, este hombre había ya, mientras ella nos preguntó, oiga, ¿no han visto a Abigail, mi mujer? ¿Dónde anda? ¿Dónde fue? No, nada, vamos a celebrar, aquí es una fiesta, como acostumbraba continuamente, y se lo encuentra completamente borracho. Por lo cual dice el versículo 36, Abigail no le declara cosa alguna hasta el día siguiente. Hubiera sido una tontería hablarle a un borracho, porque le echa las perlas a los puercos y las pisotean. Pero por la mañana, muy sabiamente, se espera hasta el otro día, cuando ya Nabal se le habían pasado los efectos del tequila cuervo, le refirió su mujer estas cosas. ¿Qué crees? Que acabo de ir con 1000 cabras, y acabo de dar con 15 ovejas, y acabo de ir con vino y pan, y se lo acabo de dar a David, porque venía dispuesto a matarnos a todos. Pusiste en riesgo a la familia entera. Y cuando él oye estas cosas, se desmaya su corazón y se queda como una piedra. O sea, a él le sobrevino una especie de una embolia. Le vino como una embolia que lo dejó paralizado. Y esta paralización, esta embolia, le duró, versículo 38, 10 días. Y tal vez durante todos estos días Dios permitió que él pudiera darse cuenta en su estado ya semi-inconsciente de sus barbaridades, etcétera, etcétera. Y a los 10 días Jehová lo hirió y murió. Y luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: aleluya, gloria a Dios, Cristo viene. Y no lo culpo, ¿verdad? Cualquiera ha dicho lo mismo. Bendito sea Jehová, dice David, que juzgó la causa. O sea, él no estaba alegre porque se hubiera muerto, sino que estaba alegre, ¿verdad?, porque Dios es justo. Y Dios estaba viendo a David, que gracias a Dios que lo había salvado de ser él alguien que lo matara, y en lugar de ello, al darle David la venganza a Dios, Dios tuvo el corazón y tuvo la idea, ¿verdad?, desde antes de la fundación del mundo, de que nosotros nunca ejerciéramos la justicia por nuestras propias manos. Se alegra David de que Dios es justo y que tarde o temprano el hacha del juicio cae sobre este tipo de personas. Entonces dice David: Dios me ha preservado, me ha impedido que yo derrame sangre inocente, etcétera, etcétera. Y Abigail regresa a su casa encontrando la gran fiesta, borracho esta persona, paralizado, y 10 días después muere Nabal bajo el juicio de Dios. Dice en Romanos 2:5: pero tú, por tu corazón endurecido, atesoras ira para el día de la ira y del día del juicio. Muchos de ustedes necesitan en esta tarde que están escuchando esta conferencia arrepentirse de la forma como tratan a su mujer. Arrepentirse de la forma como piensas de tu mujer. Y arrepentirte por creer que todo lo que tienes es tuyo y ella tiene lo suyo y tú tienes lo tuyo, cuando esto es pecado delante de Dios. En Eclesiastés capítulo 6 versículo del 1 al 2, Salomón escribió: hay personas a quienes Dios les da todo, como Nabal: riquezas, fama, bonita esposa, casa, y no les falta nada de lo que su alma desea. Pero Dios no les da el don para disfrutar lo que tienen. Entonces, una cosa es que tú veas a la gente: no, yo quizá con mi compadre es adúltero, yo aquí por ser fiel a mi esposa no tenemos ni trabajo, y mi compadre ya se compró otro carro, etcétera, etcétera. Y la Biblia dice en el Salmo 37: no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba pronto serán cortados. Si tú crees que una persona, y la vas a juzgar, que es próspera porque ligas la prosperidad con la economía, te has equivocado totalmente.
porque una persona puede tener muchas cosas materiales, pero si no tiene la mano de Dios sobre su vida, nada de lo que tiene lo está disfrutando. Se puede ir a España de vacaciones, puede agarrar un crucero por las islas del Caribe de vacaciones, puede aumentar sus duerme en colchones persas, candiles franceses, cuelga en su casa, etcétera, etcétera. Y si tú crees que la gente es feliz o próspera por lo que tiene, te equivocas. Porque lo que nos hace disfrutar verdaderamente la vida es cuando Dios está de nuestro lado. El que tiene a Dios lo tiene a todo. El que no tiene a Dios no tiene absolutamente nada. Dice la Biblia en 1 Timoteo 6:17, hablándoles a las personas en esta tarde que son ricas, orgullosas y crueles como Nabal. Dice 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda, ordénales que no sean, número uno, altivos. ¿Por qué? Porque el dinero hace que te infles, que te enorgullezcas, que te vuelvas déspota, que creas que puedes pisotear a todos, que te hace creer superior a todos. Cuídate de no ser altivo porque tienes dinero. En segundo lugar, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. En cualquier momento tu coche, tu casa, lo que tienes, una embolia, que sufras un ataque al corazón, una muerte, un accidente, una caída del peso, algo puede suceder, pero de la noche a la mañana Dios puede, recuérdalo, dejarte totalmente en un petate. Recuérdalo, las riquezas son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y finalmente Jesucristo dijo en Marcos 8:36, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Este hombre tan feliz que pudo haber vivido con esta mujer que tenía a su lado, tan feliz que pudo haber repartido la mitad de lo que tenía para dárselos a todos los necesitados y para la obra de Dios. Tan feliz y la paz pudo haber llegado a los 80, 90 años de edad, pero no, se enorgulleció, se volvió avaricioso, se volvió codicioso, se volvió inmoral. Ya no le importaba a su esposa, si se va, que se vaya, yo hago mi fiesta, me emborracho y yo me sigo reventando, ¿verdad? Porque es lo único que me interesa. Mi interés es mi felicidad, mi dinero, mi casa, mis panes. No me interesan ni mis sirvientes, ni mi familia y últimamente ni mis hijos. Y algún día te va a suceder lo que le sucedió a Nabal. Varias semanas transcurrieron después y dice la Biblia que entonces David mandó a sus sirvientes y les dijo, vayan por favor y tráiganme a ese panquecito marinela, porque la quiero por mujer. Versículo 40. Y ella, versículo 41, se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Le dice esta mujer rica, hacendada, casada con ese orangután, ¿sabes una cosa, David? Quiero que me consideres que le voy a lavar los pies a tus soldados. No llegó con aires de influencia ni mucho menos, sino con un espíritu totalmente quebrantado. Levantándose Abigail con 5 doncellas, montó en un asno, siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Laís, que era de Galim. Varias hermanas transcurrieron y entonces David manda a traer a esta mujer. Y aquí podemos acabar con este pensamiento: ¿qué acaso Dios no estaba disgustado con David? Porque ya no tenía 3 mujeres, ahora tenía 2, porque su suegro Saúl le quitó a Mical. La Biblia nos enseña que Dios había instruido en el libro de Deuteronomio que nunca tuvieran más de una sola mujer. Y la pregunta es, ¿por qué le permitió Dios a David tener ahora 2 esposas? Porque, apúntalo, la voluntad de Dios es doble. Apúntalo, directiva y permisiva. Dios tiene una voluntad para dirigirnos conforme a sus mandamientos,
Pero el hecho que Dios permita que te cases con ese ogro, que le van a decir Naval el año que entra a tu esposo, el hecho que te haya permitido Dios que te cases con esa mujer, no significa que era la voluntad de Dios. Y tú no puedes decir, es que si Dios hubiera querido, hubiera impedido que me casara. No hubiera podido Dios hacer eso, porque en el momento que Dios hubiera hecho eso, hubiera roto la característica más grande que nos ha dado, que es la libertad de escoger. Entonces Dios permite que hagamos un mal negocio, que nos metamos en un problema, que nos enredemos en un matrimonio que no va a funcionar, porque no era la voluntad de Dios, la dirección de Dios que te casaras con una mujer linda, que fuera madre de tus hijos, que te fuera fiel con un hombre, pero tú fuiste rebelde. Y si en el momento de casarte, que eso es yo creo que la decisión después de recibir a Cristo, la decisión más importante del ser humano, si en el momento de casarte no estabas tú casándote llena del Espíritu Santo, y tú lleno del Espíritu Santo, vas a lamentarte muchos años. No hay cosa más parecida al infierno en esta tarde o en esta tierra que casarse con la persona equivocada. Por capricho, porque te encolerizaste, porque quisiste creer y no hiciste la voluntad de Dios ni le pediste la dirección a Dios. Entonces Dios permitió estas cosas a David, pero como lo vamos a ver más adelante, esto fue lo que le causó su ruina a David, las mujeres. Se pasó de listo y tenía su palacio, y vamos a ver después en 2 de Samuel, ya en el rey y toda la cosa, y comenzó a bandear, y Betsabé, ¿qué? Y otra más a Miarem, y nada que a Noarem, ¿verdad? Le vino un juicio de Dios, como vamos, porque Dios, ¿verdad?, es paciente, y estaba esperando que David pudiera entrar en razón, pero Dios no podía forzarlo a que él cometiera pecado, como tampoco lo hace con ninguno de nosotros. Oremos en esta tarde. Señor, te damos gracias por esta bella historia que nos ha ilustrado lo terrible que es, Señor, en la vida tener un matrimonio donde por causa de una mala decisión muchos de tus hijos y muchas de tus hijas han caído no en un paraíso, que es lo que debería ser el matrimonio, sino en una trampa muy grande. En una trampa donde ahora se sienten muchos encerrados, aprisionados, y se dan cuenta que esa no era la persona que ellos esperaban, con las que pudieran formar una familia. Padre, estamos llenos de tentaciones, ahora más que nunca en el siglo que vivimos. La imaginación está siendo bombardeada con miles de espectaculares todos los días a nuestro alrededor, en la televisión, en las revistas. Las mujeres ahora ya no ayudan a los hombres a que crezcan, los ayudan a caer por la forma como se visten, por la forma como se contonean. Padre Santo, pon en las mujeres que te escuchan en esta tarde una convicción de que se vistan con pudor, con modestia, Padre Santo, que tengan recato, para que sepan ellas que no tienen por qué provocar a otros hombres por la forma como se visten. Oh Dios, háblales también a los varones. Muéstranos, Señor, lo importante que es mantener un matrimonio santo, donde tu luz prevalezca, donde nosotros, que como la cabeza que nos has puesto, podamos darle dirección a nuestro matrimonio, podamos entender, Señor, que tu voluntad es la santificación, y que honroso sea el matrimonio, sin mancha, sin suciedad, sin contaminación del mundo. Mas a los adúlteros y fornicarios Dios los juzgará. Gracias, Padre, porque en esta hora también nos das la oportunidad de arrepentirnos. Tú le das a tu pueblo y a los que nos escuchan la oportunidad que dice: si oyes hoy su voz, arrepiéntete. Si tú eres una persona avariciosa, codiciosa, deja de ser así. Deja de ser así. ¿Cómo puedes librarte de eso? Dando, regalando, compartiendo lo que tienes. Y vas a ser feliz, vas a tener paz. Te vas a dar cuenta que ya no eres esclavo, y esa amargura en tu corazón va a salir de tu vida.
porque solamente los generosos pueden tener un corazón alegre en esta vida. Ama a tu esposa, bendice a tu esposa, alábala, halágala, admírala, cuídala. Sé tú esa persona que ella está esperando que tú seas, y vive para ella de aquí a la venida de Cristo, para que no pierdas tu galardón. Y en esta tarde tal vez haya personas que aún no tienen a Jesucristo en su vida. Y yo te pido en esta tarde, ustedes que nos ven por la televisión, si este mensaje ha llegado a tu vida y te has dado cuenta que eres como eres, porque no tienes a Jesús, y si no tienes a Jesucristo, no tienes el poder de cambiar tampoco. Pídele en esta tarde al Señor, al Hijo de Dios, que entre a tu vida, que entre a tu corazón, y dile estas palabras: Señor Jesucristo, creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados. Creo que yo soy pecador y que me salvaste a través de tu muerte. Te pido que me laves con tu sangre preciosa, que entres a mi vida en este instante y que me des la vida eterna, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Eran provisiones para él y sus 600 hombres. Andaba salto de mata, siendo perseguido por el rey Saúl. Y llegó un momento en que David escuchó que había un hombre llamado Nabal. Este hombre era un rico hacendado y ganadero. Dice la Biblia, en el versículo 2, había un hombre que tenía su hacienda en Carmel y era muy rico, y tenía 3,000 ovejas, 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal. Su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro. Esta palabra duro en el hebreo es cruel, de malas obras, y era del linaje de Caleb. Entonces David escucha que este hacendado tenía 3,000 cabras y miles de ovejas, etcétera, etcétera, y le manda una delegación de 10 de sus jóvenes, soldados. Los jóvenes llegan con Nabal y le dicen: oye, fíjate que nuestro amo David requiere que por favor le mandes provisiones. Pero queremos recordarte, le dijeron los jóvenes a Nabal, de que nosotros somos los que hemos cuidado a tus pastores, mentirosos, misógenos, etcétera, etcétera. Y sin embargo es el cuadro de esta mujer llamada Abigail, que se casa con este hombre llamado Nabal. La palabra Nabal significa insensato, significa tonto, rudo, cruel, etcétera, etcétera. Y vemos cómo esta mujer pues ya no se podía divorciar, pero ella, mientras estuvo casada con este hombre, como lo vamos a ver, pues estuvo sometida a él, hasta que este hombre violó la palabra de Dios, hasta que Nabal quiso hacer algo que iba en contra de su propia familia y puso en riesgo Nabal la seguridad de su esposa, de su matrimonio y de sus hijos. Y ahí es cuando una mujer debe decir: sabes una cosa, aquí te marco el alto y aquí ya no me sujeto. Y vemos nosotros que esta mujer estaba tan entregada y tan consagrada a Dios, que Dios la usa para que David hubiera derramado sangre y hubiera David llevado una culpa y el remordimiento durante muchos años. David se encontraba, como recordamos, en un desierto, esperando a que algunos rancheros y terratenientes de los alrededores le proveyeran comida y le proveyeran. Todo Israel se juntó, todos pusieron a llorar, a lamentar su muerte, y todos los principales príncipes de Israel y los líderes de las tribus asistieron a su funeral. Fue enterrado en su casa de él privada en Ramá. Y esto es un contraste tremendo con 1 Samuel 15:12, donde Saúl se manda a hacer una estatua. Y aquí vemos nosotros que Samuel ni siquiera se le hace una exequia con una estatua, ni tampoco se manda un obituario por todos los periódicos como lo era Saúl. Saúl hacía cualquier cosa y quería que todo el mundo lo reconociera, al grado, repito, que quería dejar un memorial con una estatua suya. Al recibir este reporte acerca de la muerte de Samuel, David se retira al desierto, probablemente para llorarlo también, y David se encontraba en un conflicto espiritual otra vez. Y ahora que se había muerto Samuel,
que había sido su mentor, que había sido casi su pastor, su consejero. Ahora, ¿qué iba a hacer David? ¿A quién le iba a pedir consejo? ¿Quién iba a aconsejarlo? ¿Quién le iba a dar dirección? Esta muerte de Samuel fue una repercusión tremenda en toda la tierra de Israel. Sin embargo, David y Abigail. En este pasaje vamos a encontrar unas tremendas lecciones de lo que abunda actualmente, desgraciadamente, en muchos matrimonios. Hay muchos matrimonios que en este momento nos están escuchando que se llevaron a cabo de una forma equivocada. Muchos matrimonios donde mujeres, no necesariamente bellas, pero mujeres inteligentes, sabias, buenas, sensibles, que aman al Señor, se casaron con verdaderos patanes, así se podría decir, con verdaderos cánceres, tumores, es otra palabra apropiada, con hombres crueles, egoístas, de que los filisteos y los grupos nómadas, tribus nómadas que andaban asaltando bandas, robando y despojando a la gente, nosotros hemos cuidado a tus pastores, por lo cual tus pastores se han sentido seguros. Y si tú tienes alguna duda, le preguntaron los soldados de David a Nabal, ve y pregúntales a tus pastores que los hemos favorecido. Vemos pues que este encuentro que tienen los pastores de Nabal con los soldados de David era un testimonio muy fuerte de que David verdaderamente no era un bandolero, aun cuando vamos a ver que se había corrido por ahí la fama de que él era un fugitivo del rey, pero él estaba demostrando en el campo que él estaba con el pueblo, protegiendo al pueblo, se convirtió en una especie como de Robin Hood. Pero antes, en el versículo 1, se nos introduce que fue en este tiempo precisamente cuando muere Samuel, y se juntó todo Israel para llorarlo. Lo sepultaron en su casa en Ramá, y se levanta David y se va al desierto de Param. Samuel, como recordamos, fue un gran líder y además uno de los más grandes profetas, pioneros de la nación de Israel. Por esta razón,